Tanto al veterinario como al zootecnista se les suele juzgar de acuerdo con su forma de actuar frente a los animales, sobre todo en el campo. Hay que tener una actitud tranquila, confiada, pero firme y empática con el animal para lograr buenos resultados. Cuando se habla de sujeción se hace referencia a los distintos métodos que se llevan a cabo para impedir o limitar los actos o movimientos defensivos de los animales, con el propósito de salvaguardar la integridad física del operador y del animal. El enrejado se puede realizar de dos maneras, abajo de corvejón o arriba de corvejón. El enrejado es más común hacerlo a la hora de realizar el ordeño, pero también sirve para inmovilizar los animales. El tipo de nudo al hacer debe ser un nudo que sea fácil de soltar para evitar lesiones entre los animales y el operario. Una vez que se quiera enrejar el animal para realizar una práctica de ordeño, se debe considerar sujetar también la base de la cola. Otra forma de poder manipular el animal es colocar la soga a nivel del cuello de este y realizar un nudo de manera que este nudo no asfixie al animal. Esto se utiliza para la aplicación de fármaco o para hacer revisión del animal en forma general. El siguiente método que te mostraré es el método conocido como 3 nudos. Para realizar este método es necesario colocar la soga a nivel del cuello del animal, como antes te lo mencionaba, y hacer un nudo que no se corra hacia la parte del cuello. Luego se coloca la soga en la punta de la escápula y se pasa por la cincha o por las axilas del animal para proceder a pasar el lazo en medio y formar el segundo nudo. Luego que se realiza el segundo nudo, se procede a realizar el mismo procedimiento en la parte trasera donde están ubicados los ijares, pasando la soga por debajo del cuerpo del animal y posteriormente formando el tercer nudo. Este método se le conoce comúnmente como lazada por 3 nudos. En algunos países como en Nicaragua se le conoce como el método del nacatamal. Ahí podemos observar cómo el animal tiene los 3 nudos, ¿verdad? Y se puede hacer presión o ejercer presión sobre este en puntos específicos que pueden cortar un momento la respiración, y esto puede permitir que el animal pueda ser derribado y manipulado para aplicar fármaco o para hacer revisión de pezuña o para poder descornar o realizar otras actividades o técnicas. El método de 3 lazadas o 3 nudos también tiene una variante, el cual consiste en retirar o quitar el tercer nudo y simplemente el segundo nudo hacerlo hacia la parte trasera del animal para poder derribar. Esto se hace con el objetivo de agilizar el trabajo, y esto se hace cuando se está trabajando con una mayor cantidad de animales. Sí se puede observar la presión que ejerce este segundo nudo sobre el animal no perjudica la capacidad testicular ni la ubre de la vaca si fuese una hembra. El siguiente método que te voy a explicar se le conoce como el método sencillo de las 2X. Se debe colocar la soga 50% y 50%, es decir, a la mitad. Luego la soga será colocada a nivel del cuello del animal, pasando el mecate en forma contraria por las extremidades anteriores. Así, de igual manera, con la otra extremidad del mecate. Luego formaremos la primera X, que será ubicada a nivel de pecho. Esa es la formación de la primera X para posteriormente formar la segunda X a nivel de el lomo del animal. De esta manera podemos manipular el animal y pasar la soga por las extremidades posteriores de este para poder manipular el animal y realizar efectivamente el método de las 2X. La primera X está ubicada a nivel de el pecho del animal, la segunda X a nivel del dorso, y posteriormente esta se puede sacar por las extremidades posteriores.
Ahora, como todo buen ganadero, procederemos a probar si son efectivos o no los métodos de sujeción y derribo practicados anteriormente o explicados anteriormente. Procederemos a probar el método de los 3 nudos. Acá podemos ver cómo está sujetado el animal y vamos a proceder a realizar la prueba a ver si efectivamente funciona o no este método. Esto es para promover los sistemas de manejo a pequeños productores en donde carecen de una manga y no tienen cómo sujetar y derribar. Acá vemos cómo el animal está siendo sujetado y derribado. Los muchachos tienen un pequeño problema y ahí tenemos derribado y sujetado al animal listo para ser manipulado de cualquier forma que ustedes quieran. Acá tenemos también otro ejemplo de cómo se sujeta y se derriba también con el método de 3 lazadas o 3 nudos, lo cual es muy práctico y lo puede realizar cualquier persona que carezca de una manga y que tenga solo bramadero en su finca.